en esta computadora. ¿Cuál va? ¿El número 1? Sí. El 1, sí. Ahora tengo que ajustar. Germán. Germán. Escucho bien. Ahí. Sí. Germán. Sí, pero quiero saber si sale tu audio, pues yo no. ¿Escucha, Germán? Date vuelta. ¿Se escucha, Germán? Date vuelta. No. Apuntarlo al micrófono para tu boca. Apuntarlo al micrófono para tu boca. Ese se dobla. ¿Sí? Ahí está. Hola. Probando. Probando. 1, 2, 3, probando. Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha ahí o no? Bueno. Perfecto. ¿Ese es? Ese es. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver una clase de costo, lo llamamos, para hacerlo más amigable al nombre, arrancando con lo que son los sistemas de contratación. Básicamente se encuentran 3 sistemas de contratos en lo que es la obra vial, que son el sistema por unidad de medida, el sistema por ajuste alzado. En el rubro de vialidad se lo conoce como CREMA, que son contratos de recuperación y mantenimiento, y un sistema menos conocido que es el de coste y costas. Este sistema de contrato permite dejar en claro las pautas para llevar adelante la ejecución de la obra, dejando en claro cada una de las cláusulas que van a haber para llevar adelante entre el contratista y el comitente, ¿no es cierto?, esa relación durante la ejecución de la obra. Entonces, como definición, el sistema de contratación precisa la forma en que se relacionará el comitente, que es el dueño del propietario, generalmente en el caso de la obra pública es vialidad, y con la contratista, que es la empresa constructora, en cuanto se refiere al significado del presupuesto respecto del pago de la ejecución de la obra. ¿Vale? Siguiente. Bueno, estos, no sé si alcanzan a ver, son contratos tipo. Este es un contrato de unidad de medida, donde se deja aclarado bien el nombre de la obra, la ubicación, y acá está la descripción de los ítems, la unidad, cantidad, precio unitario y el importe. Después en el segundo párrafo habla de las garantías. Sigamos. Bueno, con lo que respecta a los contratos de unidad de medida, la obra se expresa como un presupuesto, ya vamos a ver en detalle más adelante, donde lo fundamental es el precio de cada ítem. Las cantidades que se prevén ejecutar deben responder a un cómputo métrico para establecer cuál es el monto aproximado de la inversión de la obra. Este cómputo métrico vendría a ser la medida de las cantidades de cada uno de los ítems. O sea, lo vamos a ver en detalle, pero le voy adelantando que llegamos a ese presupuesto multiplicando las cantidades de cada ítem por el precio de ese ítem. Este cómputo, si recuerdan en la lámina que explicó el ingeniero Altamirano, figuraban unas planillas debajo de la lámina, donde había un detalle de lo que se medía en ese tramo de la obra vial respecto al ítem, por ejemplo, lo que era demolición de alcantarilla o ejecución de alcantarilla, limpieza de renovales, limpieza del terreno, y iba dando la cantidad de hectáreas. De esas planillas se saca el detalle de ese cómputo, de sumar las distintas láminas,
el cómputo total de ese ítem que se va a multiplicar por un precio unitario. Se utiliza en obras donde el Estado, estando definido el proyecto en su totalidad, eso es lo que hablábamos de las láminas, puede haber diferencia entre el cómputo en su ejecución, ya que es imposible la determinación previa a la obra. Con respecto a estas diferencias en los cómputos oficiales, por decirlo de alguna forma, se ve casos puntuales de obra, que también lo dijeron durante el relevamiento de la obra previo a realizar ese presupuesto, hay que ir al lugar. Hay casos donde el cómputo, por ejemplo, de saneamiento de suelo, que es un terreno con mucho barro y hay que desbarrar. Hubo casos en colectoras de Saespeña que se tenía previsto desbarrar hasta una cierta profundidad y se encontró que había que ir más para abajo y se aumentaron los volúmenes de ese desbarre, que era el ítem que consideraba. Entonces, esto es una forma ilustrativa, ¿no es cierto?, de ver las cantidades de ese ítem, pero siempre se recomienda que antes de realizar el presupuesto se vaya al lugar de la obra y se verifiquen las cantidades. Entonces se miden cantidad ejecutada de cada ítem y se paga de acuerdo al precio estipulado en el contrato. O si no, se realiza un convenio con un precio de un ítem no previsto en el contrato. Muchas veces hay ítems que no estaban previstos en el contrato y durante la ejecución de la obra surgen. En el caso, por ejemplo, del tipo de suelo que se encontró en esa obra que comentaba recién del desbarre, por esa profundidad del desbarre que había que ir muy abajo, se creó un ítem con suelo cal. Entonces se tuvo que modificar el ítem suelo solamente por ítem suelo cal. Estos son los ítems que aparecen durante la ejecución de la obra y no hay problema. Si es necesario, se realiza un convenio con la contratista, se determina un precio, se aunan criterios y se firman estos convenios que luego se aprueban por resoluciones en vialidad, por ejemplo, en Casa Central. Todo lo que son modificaciones por ítem nuevo se aprueban en Casa Central. Siguiente. Bueno, en el contrato por sistema de unidad de medida, lo usual es indicar en el presupuesto, después vamos a tener bien detallado el número de orden del ítem, la designación del ítem, o sea, cómo se lo nombra. Esto es muy importante, verificar la designación del ítem, porque van a ver, en el caso de carpetas o de base de concreto asfáltico, que por ahí varía la terminación de la denominación del ítem, que es en 4 centímetros, en 5 centímetros, pueden haber 3 tipos de carpetas, que el último numerito habla del espesor, entonces es muy importante la designación del ítem. Y además para unificar el criterio de cómo se lo va a denominar ese ítem en la obra y al momento de pagarlo. La unidad de medida del ítem, que puede ser metro cuadrado, metro cúbico, toneladas, hectáreas, son esas unidades en que se miden, ¿no es cierto?, que vimos en la lámina que explicó el ingeniero Altamirano. La cantidad de unidades de ítem que se prevé ejecutar, siguiendo con la lámina, era esa suma en las distintas láminas de las cantidades que habría que ejecutar en cada ítem. El precio del ítem según presupuesto, estos precios unitarios ahora lo vamos a desglosar también en qué se componen. El costo de cada ítem va a resultar de multiplicar esa cantidad de ítem que habíamos visto acá por el precio unitario que habíamos visto acá en el punto 5. Entonces, la suma total del costo de todos los ítems que se considera, ¿cierto?, el presupuesto. Ahora, cuando vayamos a la planilla de un presupuesto, vamos a ver uno por uno. Y en general, se utiliza el precio del ítem ya impactado por un coeficiente de resumen. Este coeficiente de resumen, una vez que yo sumé todos los ítems, vienen impactados por ese coeficiente de resumen, que son gastos generales, beneficios, impuestos y otros gastos que no son propios del ítem, de la ejecución del ítem. Si pica, capaz que ahí en resumen, no, ahí píquelo a ver si aparece, depende del pendrive. Sí. No, le está costando encontrar, córtelo más, córtelo. Sí. Ahí encontró.
Si va un poquito más arriba, habilitar contenidos. Ah, fíjese si no le apareció en otra lámina. Bueno, acá podemos ver lo que es la denominación por el número de ítem, la denominación del ítem, lo que es la unidad en que se miden. Este GL era un global, por ahí hay ítem como... Estoy tratando de ver el número de... Sí, una cosa es con la notebook, pero otra con la pantalla. Ahí está, si lo puede habilitar el contenido y subirlo, ahí vamos a ver el encabezado de las columnas. Ahí está. Si no, seguimos con la otra lámina y después más adelante explico pormenorizadamente todo lo que es. Bueno, y como ven acá empieza a estar lo que es la columna de precio unitario, después hay otra columna que multiplica esas cantidades por el precio unitario. Sí, cierren, ¿no? No vamos a aplicar más los hipervínculos. Ese me parece que era el lío que tenía. Vamos a El 1, el 1. Era la 4, creo que era. Ahí está, esa era. Ahí está. Este es el otro sistema. Ahí. Deja de compartir pantalla. Compartir pantalla. Sí, por ahí no hace falta y picándole acá, ¿no? Compartir pantalla. ¿Nos puede cambiar la forma de compartir con esta con el teléfono? Para que sea pantalla alternada y no que se vea lo mismo. ¿Dónde está vos? No, avanza. Sí. ¿Y por qué esa porquería no lo muestra? Ahí está. Ese avance y no. Ahí está. Sí, pero los chicos, miramos vos, pero allá no están mirando los chicos. Sí. Ahí está, ingeniero. Acá están mirando. Pero no en el Zoom. Ah, en el Zoom no. Compartir pantalla. Compartir. Ahí está. Ahí está. Bueno, este es el otro sistema que habíamos hablado. Todo lo que hablamos del anterior era un sistema de unidad de medida. Por eso se medían las cantidades de cada ítem, multiplicaban por el precio unitario y se obtenía el costo de ese ítem para esa obra. La suma de todos esos costos era el presupuesto de toda la obra. Estos casos de ajuste alzado también se los conoce como llave en mano. ¿Qué significa? La empresa contratista se compromete a ejecutar toda la obra con todas las especificaciones que tiene el pliego a un costo. Ya no se paga ítem por ítem, como en el caso de unidad de medida. Se establece un plan de trabajo que para cada uno de esos ítems se va a avanzar un cierto porcentaje de esa ejecución de cada ítem
para ese mes, y se va a pagar un monto total de lo ejecutado. O sea, la empresa lo que tiene que hacer es seguir un plan de inversiones ya previsto antes de arrancar la obra. Entonces se paga una cuota, lo que se dice, y esa cuota tiene implícito un plan de trabajo donde va a ir pagándose esas cantidades. Sí. Acá no hay un detalle, ¿no es cierto? Entonces, en ajuste alzado la obra se expresa mediante un presupuesto donde lo fundamental es el precio final de la obra. Eso es lo que hablábamos de que se paga por un total. La contratista se compromete a realizar la obra por el precio total estipulado independientemente que en la ejecución hubiera diferencia en las cantidades de los ítems a ejecutar. Estos contratos crema, como lo que se licita es un monto global, está incluido dentro de los pliegos las cantidades a ejecutar. Entonces la empresa, acá más que nunca, tiene la responsabilidad de ir a la obra y decir esas cantidades son las que realmente hacen falta realizarse para concretar la obra. ¿Por qué? Porque una vez que se oferta y gana la licitación, ella tiene que ejecutar la obra no importando lo que encuentre durante la ejecución. Tiene que haber lo que se denomina un evento compensable, algún evento extraordinario, por ejemplo las lluvias que ocurrieron hace un par de años, que se llevó a alcantarillas en Capdevila, el ingeniero Altamirano está en esa obra, donde la empresa tuvo que ejecutar esa alcantarilla que se llevó como un evento compensable. Entonces en esos casos se consideran ítems extraordinarios, o sea, de lo contrario tiene que ejecutar la obra al precio que ella ofertó. Entonces se utiliza cuando no existe una definición total de algunos aspectos de la obra y se requiere que la contratista asuma la responsabilidad de su definición. Muchas veces también existe lo que se llama el proyecto ejecutivo definitivo. Una vez que la empresa inicia la obra, hace el relevamiento durante la ejecución, en realidad antes de arrancar la ejecución, se hace un proyecto ejecutivo definitivo. Entonces, se lo llama definitivo porque es la última oportunidad como que la empresa diga, me hace falta más ítem de este, me hace falta más ítem de aquel, y ahí sí realizo la obra completamente. Entonces, la contratista asume la ejecución de la totalidad de los trabajos por el precio estipulado en el contrato. A efecto de la realización de los pagos durante la ejecución de la obra, se estipula una planilla de detalle por ítem denominada plan de trabajo. Esto es lo que le comenté al comienzo. También puede desglosarse porcentualmente por ítem o rubro. No sé si tienen fibras acá. Bueno, voy a dejar en claro por ahí lo que es ajuste alzado. Nosotros habíamos visto que había el ítem, la unidad, en lo que era unidad de medida, ¿no es cierto? Teníamos la cantidad, el precio unitario y tenemos el importe de ese ítem. Lo que era unidad de medida teníamos el ítem 1, que era desbosque, por ejemplo, cantidad, no, acá era desbosque, la unidad era hectáreas, cantidad, no sé, 100 hectáreas, precio unitario 100 y el importe 10.000. Cuando voy a hacer después todos los ítems, acá en lo que era unidad de medida yo pagaba un precio total, pero iba pagando estos importes parcialmente en cada certificado. Ahora lo que tiene el ajuste alzado, lo que pones en el mes 1, voy a ejecutar de estas 100 hectáreas, voy a ejecutar 5, en el mes 2 voy a ejecutar 10, en el mes 3 voy a ejecutar 15 y así. Cuando yo llego, después de sumar todo lo que voy a ejecutar de la obra en el primer mes, voy a obtener una cuota de lo que tengo que pagar en este mes. Lo que hace el comitente es verificar que se hayan ejecutado estas cantidades de ítem para el primer mes, y ahí paga la cuota.
Lo mismo va a ser para el mes 2. Y así para el mes 3 hasta el mes 12, ¿no es cierto? Que se tendría que tener, por ejemplo, si el plazo de obra era de 12 meses, todas las cantidades ejecutadas. O sea, un acumulado para ese ítem que era 100 de tener todas las cantidades ejecutadas. Y así se paga el contrato, como cuotas, no por ítem. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener entonces El presupuesto como la unidad de medida tenemos que tenerlo. Sí, sí, sí. Esa es la primera aproximación. La diferencia está en la forma de pagar. No se mide. ¿Qué contrato le conviene como contratista? ¿Qué se imaginan? técnicamente tiene una zanahoria. Pónganse en el lugar del empresario, ¿qué le conviene? En medida, porque vamos disfrutando el proyecto. Claro, pero ahí, Se encuentra con otra cosa. ese sí, no es tanta la responsabilidad, puede ser. Unidad de medida Sí. es el mejor que daría para mí. Sí, sí. Porque hay algo raro en la obra, cobro. Ajuste alzado, ojo, pegaste mi cachazo, no tenés excusa. Sí. Es más, por ahí, si les toca días de lluvia seguido en un mes y no alcanzan esta cuota que tenían por plan de trabajo presentada, se le perdona un mes, se le paga la primera cuota, no se le paga la primera cuota, no se le paga la segunda, y si no alcanzan en el mes hito, se lo penaliza. Hay un tercer mes que generalmente es un hito, y le da tiempo a la empresa, le da tiempo a que se recupere. O sea, no alcanza, que esa es una gran discusión siempre entre si le pago o no, porque uno siempre se concentra en los ítems gruesos, lo que es carpeta, lo que es base, pero por ejemplo tiene cartelería que no suma mucho en la cuota, y muchas veces la inspección por esa parte de cartelería que siempre se demoran en colocar, le dice no cumpliste el plan de trabajo a rajatabla, no te pago este mes. Entonces es como dijo el ingeniero, está la empresa con la soga al cuello tratando de cumplir. Muchas veces este plan de trabajo se lo propone la empresa y es un arma de doble filo porque uno por querer cobrar mucho la cuota se puede caer de la curva, como decimos, no alcanza esta inversión y no cobra nada. Entonces, si la empresa tiene bien aceitado su ejecución de obra, cobra. Ahora, si no llega al tercer mes sin recuperarse de todas estas inversiones, o sea, llega al tercer mes y no alcanzó la inversión prevista, se le aplica penalidad. Sí. ¿Se tiene que tener en cuenta la inflación acá? Bueno, la Filminas número 3 que tengo preparada habla de redeterminación de precio y esa es una de las grandes discusiones con la empresa. Cuando se le demora en aprobar las redeterminaciones de precio, siempre hablan de un desequilibrio en la ecuación económica y ese es como el motivo de todos los males en las empresas para justificar sería su atraso. Que ahí está donde uno empieza a definir si es real o no esa inflación, si es real que la empresa quedó desfasada en los precios que cobra, si es atendible o no el reclamo, y se reprograman estos planes de trabajo con esos argumentos cuando están bien demostrados. Hay toda una unidad dentro de Vialidad que se encarga de analizar las causales de la demora en la redeterminación de precio, y ellos son los encargados de definir cuando piden las modificaciones del plan de trabajo. ¿Qué significa? Que esta unidad, este mes 1, yo no alcancé 5, hice 3 nomás, en este en vez de hacer 10 hice, no sé, 7, y en este hice 8, el nuevo plan de trabajo va a ser este. O sea, la empresa me dice, no, ¿sabes que yo no llegué a los 10, llegué a 6, por ejemplo. Acá no llegué a los 20, llegué a 14. Entonces se hace un nuevo plan de trabajo, que si mi curva generalmente de plan de trabajo era así, ahora lo que hace la empresa para no caerse, que lo penalicen un hito, hace que la inversión sea así. Nosotros llamamos curva de despegue, porque la achatan, acá está la inversión en pesos y acá está el tiempo, ¿no?
el tiempo en meses. Entonces la empresa baja sus inversiones en estos puntos y la incrementa acá. Cuando venía acá trata de recuperar todo lo que no hizo. Y es también difícil, ¿no? De realizar la inversión al final. Pero esta curva es la que se adaptaría a las demoras que vino trayendo desde el comienzo. Bueno, y el último no tan conocido es coste y costa, se usa más en las construcciones no vial, y como lo pueden ver, el contratista se compromete a ejecutar los trabajos acordados previamente y el comitente a abonar al contratista todos los gastos directos e indirectos, denominados costes de obra. Es decir, que en este caso la empresa contratista va a recibir una remuneración por lo que gasta. O sea, es lo más ajustado a la realidad. Y una suma en concepto de retribución llamado costas de la obra, o sea, el beneficio sobre esos gastos. La que puede ser una suma fija, una suma porcentual, en este caso hay que tener cuidado con lo de suma porcentual, o una retribución mixta. De manera que en estas condiciones el costo final de la construcción será igual a la suma de los costes, que era lo que gastó la contratista, más los beneficios que obtiene, las costas. Entonces, los costes van a estar formados por materiales, costo en origen, transporte, si son usados, si son desperdiciados o no, la mano de obra, los equipos y el subcontrato que pueda tener la contratista. Y las costas son gastos generales, equipos, beneficio, que es la retribución al contratista. Bueno, y esto es lo importante, que es un método contractual que requiere por parte del comitente una particular confianza hacia el empresario, sobre todo cuando se fija una retribución porcentual, es lo que habíamos visto arriba, ya que cuanto más se gasta el empresario, más utilidad tendrá. Entonces, el empresario va a tratar de derrochar, entre comillas, para poder cobrar más, si es porcentaje. Pero esta situación puede redimirse o atenuarse cuando se recurre a un sistema de premios, de estímulo, para economizar los consumos de obra. Entonces, si el premio es mayor del derroche que va a hacer, y encima va a quedar bien con el comitente, se pueden llegar a un acuerdo. En este sistema de contratación, el riesgo económico no recae sobre la contratista, sino que lo traslada al comitente, mientras que el empresario recae únicamente el riesgo técnico. Es decir, ese derroche que hablábamos arriba no es problema de la contratista porque le va a cobrar todos los gastos al comitente, pero sí tiene en cuenta la responsabilidad técnica, o sea, el no hacer algo económico, por esto de los premios, con el sacrificio de la calidad de la obra, ¿no es cierto? No se usa casi. Bueno, ahora vamos al grupo 2 de Filminas, que es más específicamente de presupuesto. ¿Cómo? En la obra vial casi no se usa, no. Porque hay que hacerle un seguimiento muy pormenorizado de los gastos. O sea, es un trabajo de demostrar cada gasto que se hace y no hay armado contratos de esa forma. Los que más se usan son el de unidad de medida, en primer lugar, y los cremas. Los cremas se usan mucho. Contrato de recuperación, en realidad se escribe así, es C sola, contrato de recuperación y mantenimiento. Con respecto ahora que lo preguntaste, me recordaste, la recuperación generalmente duran 2 años y son lo que se llaman obras de reconstrucción, o sea, cuando hay que hacer carpeta, el mantenimiento generalmente dura 5 años. Y esto también es un fusible. ¿Por qué? Porque la misma empresa que hizo la recuperación en 2 años, sabe que la va a tener que mantener por 3 años más. Entonces, si hace una obra que se le va a romper al año, sabe que esa rotura la va a tener que volver a reparar ellos durante los 3 años posteriores. Entonces, la idea es que en estos 2 años hagan una obra para que los gastos de mantenimiento sean ínfimos. Bueno, hasta ahí nomás, después vamos a ir dándole clic cuando viene. ¿Alguien
¿Se le ocurre la diferencia que hay entre costos, precio y valor de cualquier cosa, ya sea de una obra en su totalidad o de una mesa que está comprando? Muy bien. ¿Y costos y precio? Son ingenieros. Van a ser ingenieros. Costo puede ser una cosa que no sea sin plata. ¿Que no sea qué? Una plata de banco. También puede ser. Pero hay una gran diferencia que siempre lo decimos muy a la ligera y no nos detenemos a pensar cuál es la diferencia entre costo y precio, por ejemplo. Sí, muy bien. Exactamente. O sea, podemos hablar de que el costo es lo que me sale realizar la obra, lo que yo gasto para ejecutar la obra. El precio es lo que yo espero cobrar, ya hay algún beneficio interno. Y el valor es lo que el otro está dispuesto a pagarme por eso. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar un acuerdo entre el precio que yo le pongo a mi obra y el valor que el que me va a pagar está dispuesto a pagar. Hágale clic. Hago un ejemplo. Sí. Un ejemplo rápido. Tengo que reparar mi aire acondicionado. ¿Ven? El técnico puede saber el costo de la reparación del aire acondicionado. El gas, el bulón. Pero el tipo no te dice su costo. Te va a poner lo que es el precio que él va a cobrar. Ahora, si hay muchos chicos que reparan aire acondicionado, empieza a jugar el valor de lo que yo puedo pagar. Depende mucho del mercado. Pero si yo tengo que reparar una bomba de una planta potabilizadora que me tira 9.000 litros por segundo, una locura, pero monstruoso, yo puedo tener una idea del costo, pero el valor que me van a cobrar es una empresa de Norteamérica. Lo que le está pasando a General Nacional ahora es que tiene que cambiar los 20 del puente general del Belgrano. Hay que cambiar los 20, hacer una reparación de los cables de acero del puente general del Belgrano. Ellos pueden tener una idea de costo del cable de acero. Tiran una idea del precio, y hay una sola empresa a nivel internacional que va a hacer eso. Después también vamos a hacer. ¿Se ubica el concepto? Cuanto más hay en el mercado, ese valor de lo que dijo el ingeniero lo podemos negociar. Eso se llama licitación, digamos. Pero no cualquiera puede presentarse. La Autoridad Nacional te pone la exigencia para presentarse en la licitación. En los pliegos de la licitación. Es lo que se va a comprar cada vez que uno va a licitar, se compra el pliego. Ahora se accede a la página de vialidad para ver los pliegos. Página 2. Si puedo hacer clic sobre la pantalla, ahí está. Entonces esta es la diferencia que se encuentra en los libros, sería. El precio es la cantidad de dinero que se espera que un cliente pague por un producto. O sea, el que la hace a la obra espera que el cliente pague. El costo son los gastos realizados por la empresa para producir, como bien dijeron, producir, conservar y comercializar su producto. Y el valor es el monto que su cliente está dispuesto a pagar en función de los beneficios percibidos. Bien dijo el ingeniero, ¿cuánto le podría salir al Estado no tener esa bomba de agua reparada con el faltante de agua para la sociedad o para lo que implica? Entonces ahí empieza a jugar la necesidad en el cliente, o en este caso el Estado, para ponerle un valor. Muchas veces esa es la gran diferencia, se le pone un valor social a la obra, sabiendo lo que implica ese gasto. Entonces, podemos hacer una relación, dinero con cliente, los gastos que va a tener la empresa, y el monto que va a ser el beneficio. ¿Tiene algo más ahí? Bueno, entonces va relacionándose con cada uno de los actores. El costo versus el precio versus el valor. Entonces, se debe diferenciar bien entre el concepto de costo y precio de una obra. El costo son los montos pagados por la estructura productiva, la contratista o el ente vial que emprende el trabajo de la construcción. Muchas veces las obras las hace por administración. Ahora se le está dando mucho equipamiento a conservación del distrito, así que con el ingeniero Altamirano están haciendo
empezando a hacer obras por mantenimiento. El precio es la recompensa económica que recibe la contratista por producir la obra, y el valor comercial total que está dispuesta a pagar quien encomienda la materialización de determinada obra. Bueno, acá vamos a ir viendo cómo se compone el precio. Este gráfico tienen que recordarlo porque después vamos a ir desmenuzando cada uno de estos ítems que hacen al precio total. Vamos a tener por un lado los costos fijos, los costos de producción y el valor. O sea, la suma de todo esto me va a dar el precio. Entonces, los costos fijos se pueden determinar y prorratear lo que tenga una empresa constructora de acuerdo a la cantidad de obras. Y los costos de producción son ajustados a la ejecución de la obra. O sea, estos costos de producción son los que más podemos medir y más asignarle a la ejecución de la obra. O sea, lo que es material y mano de obra, ahora lo vamos a ver en las otras filminas. ¿Qué sería costo fijo de una empresa contratista? Lo van a estudiar después, pero más o menos ustedes empiezan a razonar. Honorario, sueldo y la alquiler, patente, sin usar nada para hacer una obra. Un costo fijo. ¿Cuánto cuesta? Tu alquiler, tu secretaria, tu internet, tu auto. Como ayuda a memoria por ahí, son aquellos costos que igual tenés que hacerlos o gastar, tengas o no tengas obra como contratista. Como empresa constructora, hubo épocas de mucha malaria, como quien diría, en el 2000, 2001, las empresas no tenían obra, y si querían mantener la estructura, tenían que mantener esos costos fijos. Ese era por eso también se reducían las empresas, despedían personal. O sea, ese costo fijo es el que tiene que pagar, tenga o no tenga obras ejecutándose. Bueno, y acá viene lo que nos toca como ingeniero a todos, el proyectista. ¿Cómo influye sus decisiones en este tema de ponerle el precio a la obra y obtener un valor de mercado? El proyectista, que es el ingeniero, se encarga del diseño de la obra. Debe conocer la tecnología e implementar para poder presentarla y especificarla. Esto es el pliego de especificaciones técnicas particulares. En vialidad, cada vez que se licita una obra, tiene su especificación técnica particular, ya que la documentación del proyecto es importante para la resolución del costo de la obra. O sea, la parte de ingeniero que vamos a aplicar está en la tecnología para ejecutar la obra. No es lo mismo que la ejecute alguien con conocimiento de los materiales, de la forma de realizar, de las máquinas que se utilizan, que alguien que no sepa cómo arrancar una máquina. O sea, haciendo esa brecha entre alguien con conocimiento como un ingeniero y alguien que no, ustedes ya se darán cuenta quién va a gastar más, ¿no es cierto?, en llevar adelante la obra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en la tecnología para implementar y poder ejecutar la obra. Entonces, como el ingeniero posee los conocimientos técnicos y reconoce el proceso de producción de la obra, buscará la racionalización. Esto es a donde vamos a disminuir costos de los recursos que interactúan con el proceso productivo. Y acá traigo las pistas de ASTO, como anecdótico, porque gracias a estas pistas y a este estudio estadístico que llevó a un manual, la dosificación de las mezclas asfálticas o las evaluaciones de los pavimentos, todo lo que nosotros estudiamos en la materia, tiene repercusión en el costo de una obra, en el valor que vamos a darle. Entonces, yo acá lo que quiero hacer hincapié, que todo lo que estuvieron viendo durante el cuatrimestre en esta materia, repercute en los costos de la obra. Entonces, desde que van a hacer un proctor, desde que van a hacer, no sé, una granulometría, están dosificando mezcla, cada porcentaje de más o de menos de asfalto que les puede obtener en el dosaje de una mezcla es mucha plata. En la obra vial impacta mucho esos porcentajes. Sí. Al final está todo esto. Bueno, quien proyecta deberá contactarse con los espacios que está creando. Cuando empezábamos la materia, ¿se acuerdan lo que era el relevamiento del terreno, el levantamiento topográfico?
y con la producción de los mismos, visualizando la organización, la infraestructura necesaria y adecuada. Entonces, cuando uno va a entrar a la licitación, tiene que ir al lugar, eso es inevitable, para saber justamente qué infraestructura dispone en el lugar y cuál va a tener que implementarla para llevar adelante la obra. No es lo mismo hacer una obra cercana a una ciudad con todo la infraestructura disponible, desde los alimentos hasta la reparación de máquinas, y no en la cima de una montaña donde no tiene nada y tiene que proveer todo cercana a la obra. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir verificando desde el estudio de la obra. Entonces, de esta forma desarrollará una documentación completa, la cual posibilitará la economía de dicho proceso, ya que diseñará pensando en el costo de la obra. Eso que yo decía, entre la montaña y estar cercano a una ciudad, uno tiene que analizar si va a bajar de la montaña a buscar un repuesto o se va a llevar toda una casa de repuesto arriba de la montaña, por decir algo. Entonces, esos son los costos, lo que es la logística de la obra, de acuerdo al lugar donde se va a desarrollar. De cómo se organizará la obra derivará el costo en base al proyecto del obrador, justamente su ubicación y composición, el costo de la infraestructura de la obra, que incluye redes viales, sanitarias, eléctricas, entre otros sistemas a desarrollar en función de la escala del emprendimiento. Entonces, acá vamos a empezar a hablar en lo que hace a los puestos de trabajo. El análisis profundo de los puestos de trabajo se obtendrán datos que debe tener en cuenta quien realiza el análisis. Dicha información comprende la cantidad de operarios destinados a cada puesto de trabajo, los equipos y materiales utilizados, la forma de desarrollar el trabajo específico, condiciones de puesto de trabajo, la calidad de vida en dicho puesto, la cercanía de los depósitos de materiales. Una de las cosas que estudiábamos durante el relevamiento para el proyecto era el lugar de los yacimientos, si había suelo utilizable alrededor del proyecto. Esto también va a abaratar costos, que tener que ir a buscar materiales a un lugar más lejano. En lo que son cantidades de operarios, equipos y materiales, por ahí hay que apoyarse mucho en los capataces de obra. Ellos son los que más le sacan el jugo a la gente y a los equipos por la experiencia. Entonces, muchas veces cuando uno está haciendo un análisis de precios, lo trae al capataz de obra, si puede, lo sienta y le dice, mira, ¿cuánto vamos a necesitar para esto? Y ahí es donde empieza a hacer el análisis de precios y donde puede hacer la diferencia con otras empresas que no tengan experiencia en obra como un capataz. La conformación del puesto generará lo que denominamos estándares de producción, que se definen como la cantidad de horas hombre, horas máquina o materiales y elementos. Empleados en todos los casos por unidad de medida. Esta unidad de medida es la que usamos acá en el presupuesto, la hectárea. Entonces, si lo asociamos con la hectárea, vamos a ver cuánto de una topadora para tumbar los renovales, o cuánto de operarios para el corte de pasto. Entonces, todo lo vamos a ir asociando a esta unidad de medida para saber cuánto me va a salir a mí cada unidad de medida de esta, en función de los gastos que voy a tener en materiales, en equipo, en operarios. Ahora vamos a ver bien desglosado esto. Entonces, estamos viendo ahora uno por uno lo que son los costos directos. Vamos a ver los costos generales directos, los gastos generales indirectos, el costo financiero, el beneficio del empresario y finalmente los impuestos. Todo esto vamos a obtener el precio total, ¿no es cierto?, que vamos a cobrar en una licitación o cuando tenemos un comitente que cobrar. Entonces, los costos directos se definen como aquellos valores que resultan de la disposición en obra de los recursos de producción, ya sea materiales, mano de obra, equipo y herramientas, y subcontratos que suscriba la contratista. El costo de los materiales, elemento y sistema constructivo, fíjense que estamos poniendo que resultan de la disposición en obra, esto no se olviden, porque los materiales, ahora lo vamos a ver, tienen un costo en origen. Muchas veces el cemento se lo trae de Buenos Aires, de Olavarría, el asfalto se lo trae también de destilería en Buenos Aires, y el costo del flete es importante. Entonces, es siempre teniendo en cuenta su disposición en obra. Entonces, el costo de los materiales, los elementos y sistema constructivo, con respecto al costo
de los diferentes materiales, elementos y sistemas, se debe tener en cuenta el costo de origen, el traslado o flete, la forma de que se comercializa el producto. Acá se ve mucho el tema del financiamiento. En época había que el asfalto había que pagarlo antes de que te lo envíen, entonces sigue. La forma de comercializar es importante porque el tiempo también es plata, o sea, pagar de antemano algo es dejar de pagar otra cosa por eso. El porcentaje de desperdicio es estimado y las cantidades de unidades computadas para futuras refacciones. Es lo que hablábamos hoy del crema. Si yo en la parte de recuperación de 2 años hago una obra que no tiene la calidad suficiente, durante los 5 años voy a gastar lo que me ahorré en los primeros 2 años. Entonces, hay que hacer un balance con ese tema de las cantidades de unidades computadas para futuras refacciones, sobre todo en la etapa de mantenimiento. Siguiendo con el costo directo, están los costos de equipo y herramienta. Entonces, con respecto a estos costos de equipo, no es solamente la compra del equipo o de la herramienta. La idea es que la empresa propietaria de una máquina determine el costo de utilización de la misma, de tal forma que se cubran con seguridad todos los gastos y que finalizada la vida útil de ese equipo, cuente con un fondo o monto reservado que le permita reemplazarla por una nueva. Por ejemplo, siguiendo con el caso de la topadora, ¿cuántas horas de topadora voy a necesitar para 1 hectárea? Yo en ese costo, o sea, del origen de la topadora, el costo de origen de la topadora, voy a ir destinando un porcentaje para que cuando yo sé que hay 1 millón de hectáreas y la máquina ya no sirve más, ese porcentaje que yo dejé reservado me sirva para comprar otra máquina. A grueso modo, esa es la idea de amortizar la máquina. Entonces, siempre vamos a tener que incluirla en estos gastos, ¿no es cierto? El recambio de la máquina, el costo de recambiar la máquina por cada hectárea de desmonte que yo haga. Entonces, dentro de lo que es el costo de los equipos y herramientas, vamos a tener el precio de adquisición, que son todos los costos que se efectúan hasta que la máquina se encuentre en los talleres de la empresa. Otra vez, como hoy los materiales eran disponibles en la obra, esta tiene que ser talleres de la empresa. Entonces, involucra, entre otros, la depreciación. Bueno, de eso de adquirirlo, ahí faltó un párrafo, de adquirirlo y ponerlo en los talleres de la empresa, muchas veces hay máquinas importadas y hay un costo muy elevado de traerla embarcada, de hacer los trámites de frontera. Hay muchas máquinas que quedan en la frontera porque el costo de ingresarla al país es muy caro. Entonces, todo el circuito tiene que estar considerado en ese costo de adquisición de la máquina y por eso se habla de puesta en el taller. Después tenemos la depreciación. Entonces, de esto era lo que hablábamos con respecto a las hectáreas. De lo que rinda el trabajo de la máquina deberá deducirse un cierto importe que permita reemplazarla cuando esté desgastada y obsoleta. Entonces, ese valor de depreciación se obtiene dividiendo el precio de adquisición por el número de horas o años de vida útil, o por el número de unidades de trabajo. Nosotros pusimos la hectárea, acá está como ejemplo el metro cúbico. Entonces, para calcular la depreciación, se efectúa una amortización rápida. Van a ver ahora el término, son dos términos de una suma. Entonces va a haber una depreciación rápida con un fuerte porcentaje para los primeros años o horas de trabajo y liberándola de esta carga para la etapa de subida de menores rendimientos. En este contexto se denomina valor medio o promedio del equipo al valor teórico constante que se supone para los cálculos que ofrece la máquina a lo largo de su vida útil. Y se obtiene como un porcentaje del precio de adquisición. A ver, no quiero picar más acá los hipervínculos porque si no se nos desbarajusta. Vamos nomás a ver el análisis de precio después general. El mantenimiento y reparaciones. Y esto depende mucho de la máquina. El servicio con que cuenten en su obrador, el cuidado y manejo que se le brinde y las condiciones donde se trabaja. Hay muchos empresarios que se dedican más a la parte de maquinaria, o sea, ellos tienen su objetivo en el cuidado de las máquinas, porque saben lo que le pueden dar. Entonces,
son muy celosos, por decirlo de alguna forma, de que la tengan impecable a la máquina todos los operarios, que los jefes de talleres tengan una ficha de cada máquina donde sepan bien qué se le hizo, qué no se le hizo, qué service tiene que hacerse. Entonces, se suelen expresar como un porcentaje del costo de la depreciación o del valor medio. O sea, del valor anterior es un porcentaje. Y otros lo hacen relacionando con el costo de los combustibles y lubricantes. Por todo ello, se define el mantenimiento de los equipos como un servicio que abarca trabajo de limpieza, lubricación, cambio de filtro, inspección y ajuste mecánico, que permitirá obtener un rendimiento óptimo del equipo y prevenir las roturas. Esto sobre todo es importante, que por una máquina tengan que parar la obra. Con todo lo que implica caerse de la curva o no alcanzar las inversiones. Si esa máquina se rompe, es la única que tiene. Entonces, es muy importante el mantenimiento. Creo que hay una materia, máquina y equipo, que van a verla. ¿La están cursando? Bueno, esta parte de los rendimientos la van a ver, y la parte de mantenimiento seguramente más que importante. ¿Cuántas horas a vos Julio le dijo que se amortiza una máquina de gas? Claro, Tulio el año pasado me hizo esa pregunta. Tendrían que... ¿Cuántas? Máquina y equipo. ¿No están cruzando máquina y equipo? ¿No están cruzando? ¿Por qué? Si está en el cuarto cuatrimestre, segundo octavo año sería máquina y equipo. ¿Ninguno? 8.000 horas, ¿no? Sí, ahora en la fórmula se va a ver 10.000 horas, pero es ese el orden, depende de la máquina. Sí, sí. La máquina, antes era 8.000 en el número histórico, ahora teníamos máquinas que la amortizaban 20.000 horas y seguían dando, depende de lo que diga el ingeniero. Sí, sí. ¿Cómo se hace su mantenimiento? Vos haces un plan de mantenimiento que yo no la cambio. Hablaban de las Toyota Hilux de 1 millón de kilómetros. Nosotros Toyota Hilux hicimos 1,5 millones de kilómetros. 1,5 millones de kilómetros. Y medio. Las empresas se caían de espalda, porque la viejita, no la nueva, la viejita, la que era chiquitita, ubican con la japonesita, 1,5 millones de kilómetros, una máquina. Si ustedes no amortizan, cuando terminaban las camionetas tenían más de 1,5 millones de kilómetros, ya la misma empresa la cambiaba porque había que cambiarla, pero decía, con la maquinita sigue andando, un tractorcito, y un equipo Caterpillar tenía una fresadora, tenía 24.000 horas tenía la pena de 450 horas. Y yo se lo hacía en serio. Entonces, eso porque dice el ingeniero, que depende de la empresa. Ahora, si la empresa tenía chacha, 5.000 horas de oferta. Eso depende de la empresa. ¿Cómo son ustedes como empresarios? ¿Qué significa empresario? Ustedes tienen su taladro eléctrico, que tienen su bicicleta, su moto, su auto, no le interesa. No. Es un capital suyo. Aquel que cuida el capital, lo amortiza. Aquel que no cuida el capital, no paga el claro. En una empresa como grande. Digamos. Bueno, después de este cierre de los equipos vamos a pasar a lo que es mano de obra. El costo de la mano de obra queda regulado por lo que se llama el Convenio Colectivo de Trabajo de la Industria de la Construcción, la UOCRA. Este es el Convenio Colectivo de Trabajo, no sé si se podrá, pero cuando ustedes tengan la clase van a tener un link que los manda directamente a la página de la UOCRA, y ahí tienen lo que es los salarios básicos y tienen los aportes. Ahora vamos a ver lo importante que son los adicionales al salario básico, que llegan a ser hasta un 115% del básico. O sea, al empresario darle todos los beneficios conseguidos por los convenios colectivos de trabajo le significa el doble de lo que recibe el operario en el bolsillo. Eso para que tengan una idea de lo importante. Y esto, como sabrán, tienen paritarias seguidas durante el año. Entonces, cada vez que uno va a presupuestar una obra, conviene verificar en esta página si tienen alguna actualizaciones, ya sea de salario básico o de los adicionales, para justamente ajustar lo que es el costo de la mano de obra. Los subcontratos no se relacionan porque son contratos, como la palabra lo dice,
dentro de otro contrato con otro empresario para a un fin específico. Entonces, surgen de la necesidad de externalizar todos los trabajos en obra que son delegados por parte de la contratista a terceros o subcontratistas, con el fin de optimizar su recurso económico y volver más eficientes los procesos a través de la selección de las empresas más adecuadas para realizar dicha tarea. Esto se ve mucho en lo que es construcción de alcantarilla. Cuando la empresa es vial exclusiva, va subcontratando a otra empresa local para que le vaya haciendo el estiramiento de alcantarilla, lo que es las alas, el ensanche de alcantarilla, lo que va a ser demolición de alas. Entonces la empresa se dedica a la parte vial y las empresas locales van haciendo ese trabajo de obras de arte. Contratan o subcontratan lo que es señalamiento vertical provisorio, zona de obra. Pues todo lo que sea señalamiento vertical en el proceso de obra, en alguna empresa con subcontrata. Contratamos una empresa que se encargue de poner el cartel correspondiente. Es un subcontrato. Entonces yo cumple con la especificación de la DNB y me ponen los carteles de obra correspondientes, zona de obra, y ayudan. Otro puede ser la empresa que se encarga de subcontratar todo lo que sea seguridad y higiene. Y ahí tiene otro dolor de cabeza. Tiene que tener un muchacho en el frente de obra. Bueno, se contrata a una empresa que se encargue de hacer los baños químicos y de apretar a la contratista que cumpla con lo que sería la mitigación del impacto ambiental. Sobre todo lo que son obras por el Banco Mundial. El Banco Mundial viene con muchas exigencias con lo que es seguridad y higiene de trabajo y sobre todo impacto ambiental. Por eso hasta se subcontrata un ingeniero especialista en impacto ambiental que lleva adelante todos los informes que piden y que vayan haciendo cumplir durante la obra, porque hay una disociación con el capataz de obra que quiere hacer para adelante lo que es obra vial y no detenerse tanto en esos cuidados de dónde va a depositar los residuos. Entonces, para eso se contrata una empresa que se encargue de llevar los residuos, que tengan permiso para traslado de residuos. Acá también les dejo la fuente de la Bocra, ¿no es cierto?, ahí al pie de la página, para que puedan actualizarse cada vez que necesiten ver los precios de la hora hombre. Entonces ahora vamos a ir viendo lo que son las planillas de costo unitario. Entonces, si podemos verlo hasta aquí, pues concluimos que la creación y diseño de cada planilla de los costos unitarios, o sea, el valor de esa hectárea para los diferentes rubros de la obra, nos permitirá establecer y cuantificar a partir de la sumatoria completa los costos directos de la obra. A ver si ese tendríamos que entrarle. Entonces, acá ingresamos, ¿no? ¿Está bien? Sí. En lo que es el costo del material, vamos a tener el precio de compra de los materiales, que es sin IVA. Luego se va a agregar al final en lo que se llama un coeficiente resumen de cada ítem, se va a agregar. Y acá tenemos más o menos el costo de los materiales que tiene en cuenta el costo de adquisición en cantera, en la unidad, la distancia para el flete, lo que sale el flete, que es peso por tonelada kilómetro. Esto es lo que se paga tonelada kilómetro. ¿Este número viejo o un número nuevo? No, nuevo es, 2021, septiembre. Está sacado de una obra por licitarse ahora. Está 6 mangos la tonelada kilómetro. Sí. No te... Igual les queda. No, si quieres. Ah, sí. Y en el de Joffre acá son 300 kilómetros, número más, número menos. ¿Cuánta plata cuesta el flete de la tonelada de piedra? 300 kilómetros por 6,38 por la cantidad de tonelada que le trae el camión. Explícame nosotros. Si ustedes me dicen cuánto cuesta el flete, ya tienen una idea. 300 por 6, más de 1000 mangos la tonelada de flete que le cuesta traer la piedra desde la cantera a donde van a poner la piedrita. ¿Explican el concepto? Costo. Eso es costo. Digo, bueno, de este flete obtenemos un subtotal multiplicando el costo unitario por los kilómetros, obtenemos el subtotal. Después viene un desperdicio por manipuleo,
el desperdicio en la carga y descarga, manipuleo, el costo de desperdicio es el porcentaje del costo de origen y el subtotal. Costo del manipuleo y el costo total. 4.671 más los 210 más los 23. 800, sí. Claro, que tiene que asfalto. ¿Cuánto cuesta la tonelada? 40.000 mangos la tonelada. ¿Eh? 29.983 pesos la tonelada. ¿Sí o no? 24.200. Precio costo. Sí, costo. Esto no tiene en cuenta el beneficio, nada todavía. Ahora vamos. 4 por 3, 12. 1.200.000 mangos. El camión. El camión. Ahí. Claro, esto no tiene ni el IVA, ni el beneficio, ni impuesto, nada. Sí. ¿Qué quieren ver ahí? No es solamente el precio, claro. Claro, ¿cuánto te sale la tonelada desde el origen hasta ponerlo en obra? ¿Listo? Sí. Vamos a otro. ¿Alguna duda? Bueno, acá estábamos volviendo a lo que eran los gastos de mano de obra. Cuando ustedes entran a la página de... Esto no está actualizado. La página, esto es lo que estaba bien discriminado, por eso quería mostrarles cómo las cargas sociales llegan al 115%. Este salario básico no está actualizado, pero esto es lo que se obtiene de la página de la UOCRA cuando entra al convenio colectivo de trabajo y determina la zona. El país, según la UOCRA, está definido por zonas. De acuerdo a si son más desfavorables o menos desfavorables para el trabajo, tienen un salario básico o un adicional por desarraigo, por riesgo. Bueno, y lo que hace a las incidencias en las mejoras sociales también, esto están determinadas por los convenios colectivos de trabajo y son aportes por salario de tiempo efectivamente trabajado, o sea, eso es el salario básico. Asistencia perfecta es una incidencia. Salarios pagados por tiempo de trabajo, no incluida la indemnización por causas climáticas, también tiene su porcentaje. La vestimenta, fallecimiento, seguro de vida colectivo, el sueldo, el SAC, ese salario que uno le paga a mitad de año, medio salario y medio salario a fin de año, también tiene que estar incluido en la hora hombre. O sea, nosotros lo que tenemos de salario por hora, tenemos que incrementarlo por todos estos gastos extras, por decirlo de alguna forma, que tenemos que tener en cuenta a la hora de obtener el precio de la hectárea. 215,64. O sea que eso es lo que yo quería que vean. Se duplica entre lo que tiene que gastar el empresario con respecto a lo que recibe el obrero en bolsillo. Por eso, no está bien decirlo, pero muchos empresarios no blanquean todos los obreros. Eso es. Sí, es una realidad que... no. Pero el trabajador haga un poco para carácter del bolsillo. ¿Explica el concepto? La empresa sale ganando plata. Que llega a ganar la boca, ¿no? Porque el empleado está cobrando parte de su sueldo en blanco. Claro. El problema va a ser el día que se jubile. Pero bueno, vamos a cobrar toda la población mínima. ¿No? Vaya. A excepción de que seamos políticos. Si somos políticos, sí. Sigamos. Bueno, siguiendo con las remuneraciones por mano de obra, vamos a tener esas incidencias que vimos, o sea, la incidencia de las cargas sociales, los viáticos y desarraigo, y las sumas no remunerativas.
que pueden ser premios o cosas que no tengan, no vayan a la jubilación, como dice el ingeniero. Y acá vamos a hacer una planilla por cada oficial, ya sea especializado, oficial, y creo que estaba sereno. Eso para que vean las diferencias que había entre uno. El medio oficial, el ayudante y el costo de la mano. Este es el resumen de cada una de las especialidades. Oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. Está faltando sereno también, pero después de acá sacamos horas día, peso por día, y después se puede, de acuerdo a la jornada laboral, sacar por hora. Ahora en los análisis de precios de cada ítem vamos a ver, están más por hora que por día. Sí, por eso, 2013. No vean. Un ayudante rompiéndose el lomo, 50 lucas. Un capataz bueno, arriba de 100. 50, 150, depende del capataz y la empresa. Un ingeniero, quieren saberlo, ¿no? Y van a arrancar con suerte en 100. Y de ahí también para ti. Pero con 100 que paguen 100, y muchas veces menos que el capataz cuando arranca. Sí. Ahora, con ingeniero con responsabilidad de obra, ya son responsables de la obra. Bueno, son jefes de obra o no estamos hablando de días. Gerente. Pero bueno, estamos hablando de ingeniero público. Para Paraguay, con suerte de una pagar 1.500 dólares. En Guaraní. ¿Cuánto van a gastar ustedes para alquilar? 700, 600, vivir 300, 350, le van a quedar 500 para vivir. Disculpe. Dale. Che, ¿será que puede repetir, digamos, cuánto cobra un ingeniero y cuánto cobra el capataz? Porque no se escuchó, digamos. Ustedes quieren ese dato. No está. Ese para los que vienen acá y están presentes. ¿Están presentes? Sí, señor. Una sugerencia, no sé si para ahora o para la próxima. A mí me parece que tu voz tendría que estar entrando por el micrófono de la computadora si vos estás manejando la filmina. Pero no se escuchan los que están en internet, digamos, ¿no? O sea, se escucha perfectamente lo que dice el que está exponiendo, pero no se escuchan los comentarios que vos haces. Capaz que el tema pasa simplemente por regular en la computadora el volumen del micrófono de la pantalla. Eso nomás te quería decir, si servía para sumar algo. Gracias, Roberto. Gracias. Esa, la notebook tiene su propio. Claro. Lo que están acá son críticas. Y lo que está en el límite. Bueno, me quedó duda cuánto cobra el ingeniero. Va a quedar, sí. Todo esto está en la página de la UOCRA. Esto está todo en la boca. ¿Digamos? Sí. Quiero llegar a redeterminaciones, que era lo que me preguntaban al comienzo, y falta un montón de... Bueno, los gastos generales directos. Entonces, los gastos generales directos se encuentran relacionados con la obra a materializar y no se encuentran contenidos dentro de los costos directos de la misma. Entonces, se encuentran vinculados con la extensión del plazo de obra y la ubicación de la obra respecto a la sede central de la empresa constructora, constituida como contratista principal. O sea, ustedes ven la palabra directo y dirán, pero recién nos dijeron que los costos directos eran los que se asociaban a la obra o a la ejecución de las unidades de ítem. Estos son gastos generales. Entonces, esa es la palabra distintiva de lo anterior que veníamos viendo. Los gastos generales son gastos que tiene la obra en particular. Por eso habla de la extensión del plazo de obra, que tiene que ver con lo que dura, por ejemplo, la instalación del obrador. Incluye, por ejemplo, el desmantelamiento y limpieza del terreno donde se instaló el obrador. O sea, son esos gastos que implica
el alquiler del terreno donde está el obrador, las movilidades que usan los administrativos, todo lo que sea la administración de la obra en particular. Y ahora vamos a ver la diferencia con lo que es la administración de la empresa constructora que tiene varias obras. O sea, ahí está la diferencia. Esto se relaciona con una obra. Lo que vamos a ver más adelante se relaciona con toda la empresa constructora que tiene varias obras a cargo. Entonces, dentro de los gastos generales directos son infraestructura de producción, que deberá considerar la escala de la obra a realizar. Dicha infraestructura constará de redes viales, tendidos sanitarios, eléctricos, baños, comedores. Entonces, todo lo que hace a la instalación del obrador. Los sueldos no van a ser esas horas hombre que vimos para la ejecución de 1 hectárea, sino que van a ser los pagos del personal afectados directamente a la conducción. Esta palabra está en negrita porque no se puede asociar directamente a la unidad de un ítem. Es la conducción de la ejecución de todos los ítems. Entonces, se trata de los profesionales de diferentes incumbencias. Y ahí está lo que dijo el ingeniero. Jefes de obra, capataces, sobrestantes, consultores. Los consultores estarían los especialistas ambientales y los técnicos, que son los laboratoristas, por ejemplo. Los técnicos son también muy bien pagos. Que justamente estamos hablando que faltan laboratoristas. Bueno, 120. Laboratoristas. De ahí, pica para mí. 120.000 a 125.000, 130.000 pesos. Más auto, más celular, más comida. Ahí estarían los técnicos. Vamos a sacar ahora una diplomatura en calidad de documentación. Dosificación en la operación y control de calidad de documentación. Una diplomatura que sacar. Una asamblea laboral. Está pidiendo eso. Bueno, siguiendo con los gastos generales, tenemos los seguros contra daños a terceros. Estos son muy importantes, que nosotros como inspección de obra nos piden antes de que arranque la obra que estén al día los seguros contra terceros, sobre todo por los accidentes de obra que se ven en la obra vial, y cuya responsabilidad siempre se habla de que es tanto del inspector de la obra como del representante técnico, hasta que se dilucida quién fue responsable. Los primeros que van a declarar son ellos dos. Entonces es muy importante ese seguro, y es importante también tenerlo en cuenta entre los gastos, ya sea contra terceros, vehículos, transeúntes, a los cuales la obra en construcción puede afectar en un todo o en sus partes. Se incluyen aquí los seguros de los vehículos afectados directamente a la obra. Uno dice, no, voy a tener cuidado durante la obra, pero cosas de las más sonzas, como cuando estaban paleando asfalto, sacando el asfalto, un auto pasa por al lado con la ventanilla baja y le entra un bebé en la parte de atrás. Nos pasó en obra en Las Breñas. Imagínense el lío que tuvo el seguro y después, ¿no es cierto?, primero el representante técnico que fueron a buscar al obrador. Así que son seguros que hay que tener en cuenta y no hay que mezquinar. En accidentes viales en la batería. Podemos mover esa computadora. Digamos, ahí el batería está durmiendo. Está cansado. No. Hay que votar, hay que tener tiempo para eso. Y bueno, el chico se durmió en un camión, no lo vio. No. Eso paga el seguro. Pero la causa policial sí. La contratista. Un día sábado a la tarde, ¿verdad? Ahí en Catifas. Ajá. No le digo los peores. Es muy. Y un capataz que se muera, un ayudante que se muera. Esa fue mi primera experiencia, un ayudante que se murió. Año 94. Empezando en Machagay, sí. Yo estaba a cargo de un gerente, el jefe de obra está de vacaciones, y me llaman un día sábado a la tarde, murió fulano de tal. Por eso hay que tenerlos en cuenta. Recibí a la viuda, y me murió su marido, una viuda que tenía un hijito que era de 13 y un bebé que tenía 3 años. Quiero ver. Bueno. Seguimos con los gastos, seguros. Sí. Vamos a cortar las 5 menos cuarto y después seguimos. ¿Ahora? ¿Ya son 5 menos cuarto? No, me dejaron falta. Bueno. Bueno, después los transportes y viáticos, también dentro de los gastos generales directos, dependerá de la distancia que se encuentra la obra respecto a la sede de la empresa constructora. Estos transportes y viáticos son lo que involucran a los profesionales
que van desde la empresa constructora hacia la obra. Entonces el resultado final va a permanecer relacionado en forma directa con la mayor o menor operatividad con que los responsables de la obra se organicen y administren. Las tasas y los derechos son los derechos de construcción para el obrador, conexión a redes de agua, conexión de red eléctrica, todo lo que significa la instalación, y como siempre tener en cuenta la relación con el tiempo que dura la obra. Son todos los gastos que una vez terminada la obra se terminan. Por eso se llaman gastos generales directos. Después tenemos los equipos y herramientas menores. Estos equipos son los que se incluyen, no hayan incluido en la confección y diseño del costo directo, ya que los mismos son empleados en varias obras a lo largo del tiempo, prorrateándose en estos casos el costo en función de la vida útil. Por ejemplo, los elementos de protección personal. Si la saben mantener, se supone que debería durarle a los obreros los cascos, por ejemplo. Retirada de obra. Implica la sumatoria de los gastos inherentes al momento en que la empresa constructora comienza a disminuir la necesidad de infraestructura. Y entiéndase que son para retirar de la obra todo lo que origina gastos por desplazamiento de equipo, herramientas, desmantelamiento del obrador, tendido de redes provisorio, agua, electricidad. Sobre todo lo que son plantas asfálticas o plantas de hormigón, eso es un gasto que hay que tener en cuenta. Y ahora vienen los gastos generales indirectos. Entonces, ahí está la palabra distinta a la anterior, indirectos. Consideran todos los costos cuantificables al funcionamiento de la sede de la empresa constructora. O sea, ya no habla de la obra ni del obrador, sino de la empresa constructora que produce la obra. Desde luego que los mismos son directamente proporcionales a la escala de la empresa y a las obras a construir y en construcción que la misma posee. Entonces, esto, lo que hablábamos hoy de la época del 2000-2001 cuando no había obras, estos son los gastos que permanecían fijos y que dependían de sumarle o no a una obra. Si tenía muchas obras, se distribuían en más cantidad de obras, entonces eran más chicos esos gastos fijos que le voy a poner a la obra que estoy analizando, o si tengo una sola obra, todos esos gastos de la empresa van a ir a esa obra. ¿Quién está metido acá que es carísimo? Porque quiere ganar el dueño, el sueldo del dueño. Hay empresas que el dueño en invierno va a esquiar a Suiza y en verano va al Caribe. El dueño es el que se le carga el invierno. Eso es lo gasto del dueño. Ustedes se cargan la empresa, pero hay que pagarle al dueño lo que él desea. Pero esos son los gastos generales. Generalmente son números que lo maneja el dueño o el gerente. No lo mira el jefe de obra. Acá está metido todo, ¿no? Sí, lo que es sede de oficina, desde los materiales de librería, computadora, gastos de servicios, Aparte lo que diga. todo. Todo. ¿Eh? Si hay que pagarle servicios a alguien en particular, Servicio de limpieza de la sede, de la casa central de una empresa. ¿tienen la idea? Ahí va todo. Dale. Yo lo dije. Pero eso usted no lo mira. Eso no lo maneja la empresa. La gente de obra no lo mira eso. Eso lo mira el dueño. ¿Entienden el concepto? Y que si no lo tiene en cuenta se va descapitalizando porque va a empezar a... Ah, no, porque de alguna forma, de algún lado sale. Y si no sale la obra, si sale la obra, quiere decir que la contratista, el comité de trascendió, está metiendo un gato con él. Y eso no, eso está en el agricultor. No, estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿No? En este país, están en el estudio. Hay institucionalizado servicios adicionales para poder tener ese tipo de servicios para la economía. Entonces, se van a prorratear dentro de la cantidad de obras simultáneas que posea la empresa. Siguiendo con los gastos generales indirectos, son los que influyen en la formación del precio de una obra. Y ahí viene lo que decía ligero, son los honorarios, sueldos, prestaciones
Pero, ¿de quién? Del personal directivo, no del honorario del jefe de obra. El personal directivo, personal técnico, personal administrativo, de tránsito, pasajes, viáticos, consultores, asesores. Y lo que tienen que tener en cuenta en este consultor y asesores es a todas las obras, no exclusivo para una obra. Esa es la diferencia entre un consultor, que lo vimos en los gastos directos, o técnicos, con respecto a estos gastos indirectos. Después tienen en cuenta la depreciación, mantenimiento y renta de los edificios, talleres, depósitos, instalaciones generales, los muebles, lo que hablaba de librería, muebles de oficina, los servicios por operación de vehículos, mantenimiento de equipos, siempre que no estén relacionados con una obra directa. Y los gastos de oficina, acá era lo de librería, papelería, útiles de escritorio, correo, teléfono. Que uno en la magnimidad de obra por ahí dice, no, ¿qué me sale una resma? ¿Qué me sale 2 resmas? Y después la cantidad de resmas que gasta para atender 10 obras, empieza a ser un número. Y ahí también quiere pasar de la chichica al loco. Vamos. Hemos visto, loco. Son gastos de oficina, obvio, son gastos de oficina central. Y tú tendrás 3 veces. ¿Cómo? Bueno, y acá viene lo que es el costo financiero. Esto es lo que vale el dinero en el tiempo, o sea, la relación tiempo-dinero. Estudiando los egresos y los ingresos de la empresa, estaremos en condiciones de confeccionar las curvas representativas de los mismos que sean indicadoras del monto a financiar por parte de la empresa constructora. Eso es lo que iba a decirle. Cuando arranca este plan de trabajo, el primer mes ya la empresa no cobra esto que ejecutó. Lo gastó en el comienzo del mes, hasta el final hizo un gasto. Y no lo cobra inmediatamente al finalizar el mes, ni bien termina. A veces Vialidad se demoró varios meses en pagar. Entonces, 90 días. Eso por pliego indica que sea 60 días, 90 días, depende de la obra. Sí. 90 y 120 días se atrasó en el pago en realidad. ¿Quién paga eso? ¿Cómo lo amortizan eso? Eso es lo que tiene que tener en cuenta en este costo financiero. El costo financiero. En mucha guita, como usted puede decir, ¿cómo me amortizo yo? Le pido al banco un descubierto para pagar el cemento, para pagar el gasoil, para pagar la luz, para pagar o aportes patronales. Alguien le tiene que financiar. O tienen al papá platudo, o lo tienen a alguien que le presta la plata. Bueno, esos son los problemas financieros del país. Ahora vamos a mirar los números de la obra. Cuando ustedes vean lo que cuesta la obra y lo que se paga, la diferencia es el problema financiero. ¿Cuánto es la tasa de interés que tenemos en Argentina? 50% anual de interés. ¿Me gusta la inflación anual de Argentina? ¿Sí o no? ¿Cuánto es la inflación anual en Paraguay? 2%. Anuales. Paraguay, los costos de sus obras son más baratos o no? Por el precio. Pues no tiene el problema financiero que están sufriendo nosotros como país. ¿Y por qué lo llevan a ustedes? Porque ustedes son necesarios en ese problema. Ellos no tienen dinero. Están teniendo toda la obra que nosotros teníamos antes, la están recibiendo ellos. Y el Banco Mundial le exige un organismo de crédito con una estructura jurídica, técnica, para hacer la obra. Bueno, lo tienen. Aquí llega. Bueno, entonces denominamos al monto a financiar la cantidad de dinero que la empresa coloca en la ejecución de la obra previo a la obtención de algún beneficio. O sea, esos 90 días es previo a recibir el pago por lo que ejecutó. En otras palabras, cuando los egresos son mayores que los ingresos, el costo financiero dependerá del valor del dinero en plaza y responderá a los intereses bancarios, como lo dijo el ingeniero, de los créditos que están otorgando en plaza, que se estén otorgando, o los intereses que se cobran al obtenerse un determinado préstamo. Hay empresas que hacen el análisis, o lo pongo en una obra, esta plata que dispongo, o la pongo en bono, o la pongo... Y hay veces que nos dijeron, gerentes, yo no puedo estar con un crema porque me demoran tantos meses en pagar y prefiero ponerlo en bonex. Entonces, sin riesgo, sin nada, yo sé que a los 90 días voy a cobrar tanta plata. En lo indirecto aparece un asesor financiero del dueño. Y el dueño tiene, el ojo del tigre.
Ojo el tigre, aquel tipo que sabe hacer negocio y que chapó de los conocidos, de Correntino, de Juan Carlos Relat. Juan Carlos Relat, docente en esta casa, tenía el ojo de tigre para hacer negocio. Chapó, otro, sinceramente, ojo de tigre. Él sabía dónde poner la plata. Chapó. Bueno, si no tenés ese ojo de tigre, tenés que tener un asesor financiero. El asesor financiero lo que está haciendo es cómo podemos hacer para pagar menos impuestos, pagar menos renta, menor ganancia, menor esto. Y bueno, hay un asesor financiero que no tiene ni idea de lo que es ingeniería. Estaba una vez con un tipo, asesor financiero de una empresa que trabajaba. Che, ¿cuál es la fresadora que tuvimos que pagar $1.000.000? ¿Y está el mamotreto atrás de él así parado? Mira, ese es el asesor financiero. Él hace negocio, no le interesa. La fresadora. Monstruoso, para nosotros, bueno, la máquina que compramos, ¿te das cuenta que viene otro mundo? Digamos. Sí. Bueno, y acá traje, este sí actualizado, la tasa del 37%, tasa neta anual, que el ingeniero habló del 50%. Esto es para plazo fijo, no para crédito. Por eso traje un ejemplo del porcentaje a considerar en los presupuestos como mínimo. Ni hablar de los créditos que puede llegar a encontrarse en plazo. Claro, pero esta es la plata que te da 90 días. Exactamente. Entonces eso es lo que yo dije Bonex, pero un empresario va a decir, o me quedo sentado mirando la tele esperando que un plazo fijo, que es lo más común, me dé rédito, o me esfuerzo y saco un poco más a través de una obra vial, ejecutar una obra vial y cobrarlo. Entonces acá viene la parte de los beneficios. Y acá hay un dilema con el tema de si es todo para el empresario, el dueño de la empresa, o lo vuelve a reinvertir. Entonces la empresa es más exitosa cuando mayor sea el beneficio o ganancia que obtiene, que se concreta como la diferencia entre los ingresos y el capital invertido. El beneficio empresario no conforma solamente el honorario o ganancia de los actores que intervienen en este hecho constructivo. El beneficio empresario debe servir como fondo de capitalización de la empresa constructora, y la cual será destinado para la compra de equipos y herramientas, para la ampliación de la sede de la empresa, para la reinversión en otras obras, como el caso de la fresadora, el financista, el experto en financiera, no vio la máquina, pero vio que eso le iba a significar aumentar la escala de la empresa y eso era un beneficio para la empresa. Entonces, ahí está donde se ve el beneficio, cuando la empresa crece y no se fuma el beneficio en los gastos personales de alguien. Bueno, después vienen los impuestos, conforman el tributo caracterizado por las obligaciones, generalmente pecuniaria, a favor del acreedor tributario regido por derecho público. Estas son definiciones de los impuestos. No requiere contraprestación directa por parte de la administración y surge exclusivamente como consecuencia de la capacidad económica del contribuyente, bienes de ganancia, por ejemplo. Y acá está el IVA en la industria de la construcción, es el impuesto al valor agregado, están grabadas las obras realizadas sobre inmueble propio, trabajo efectuado sobre inmuebles ajenos, implica alcanzar por el impuesto a las constructoras propiamente dichas y también a todos los subcontratistas que intervienen en la construcción. Esto es importante no olvidarse cuando uno va a hacer ese presupuesto, tener en cuenta los impuestos. Ahora va a haber un coeficiente de resumen donde va a tener todo esto, no son tan técnicos por decirlo, pero hay que tenerlos en cuenta. Este es el coeficiente de resumen de lo que hablamos recién. El gasto neto es 1, sería lo que viene del presupuesto costo. O sea, de gastar horas hombre, horas máquinas, materiales, desde el origen hasta puesto en obra, todo lo que es la ejecución de cada ítem. Y después vienen los gastos generales directos, que eran los que hablábamos del obrador y que dependía del plazo que duraba la obra. Esto ya vimos de qué depende, no son fijos, depende de la escala de la obra, depende de la cantidad de días o del plazo que dure la obra. Los gastos generales indirectos depende de la cantidad de obras que tenga la empresa. Los beneficios es el grado que quiere
capitalizarse para comprar más máquinas, para agrandar la sede, es lo que vimos en la última filmila. Y los gastos financieros, estos gastos financieros dependen también de la demora en que esté en el mercado el cobrarse los certificados, o sea, también son variables. La idea es que ustedes tengan en cuenta todo esto para no olvidarse de nada al momento de llevar adelante el presupuesto. Inclusive acá tienen en cuenta un presupuesto muy nuevo, ingresos brutos, impuesto al cheque y el IVA. Todo esto llega a un coeficiente de resumen del 68%, que es lo que me incrementa los costos directos de cada ítem. Ese se llama coeficiente resumen, o sombrero también en la jerga popular se le dice, porque es lo que te levanta la altura del ítem, ¿no? Entonces, No es constante. no, por eso. Hablé de, simplemente, véanlo para que no se olviden de tenerlo en cuenta al momento de presupuestar la obra, y cada vez que lo van a presupuestar tienen que verificar cuáles son los porcentajes que están en plaza en ese momento. Hacen un costo, multiplican por 2. Y ahí ya está. Empiezan a mirar que nos queda plata. Pero por 2, mínimo es el sombrero 68. Y el 2, pues hasta 2,5. Si no hay nadie que quiera hacer la vuelta, hasta 2,5. Y ahí mira el sujeto oficial. Y acá vienen los análisis de precios. Esto es lo que hablábamos al comienzo. Primero lo que es equipo. Durante la ejecución, por ejemplo, vamos a tener para mezcla fáltica la tonelada. ¿Querés parar y hacer un repuesto? Ah, bueno, me falta todo lo que es redeterminaciones todavía, pero como quiera. Y hacemos esto y redeterminaciones después. Ah, sí, redeterminaciones cortas. Acá termino con el presupuesto. Es un ítem y el presupuesto y ya. Hacemos esto. Bueno, acá se tiene en cuenta lo que es adquisición de planta asfáltica. Entonces, la potencia, bueno, no está aclarado. Este es el valor en peso. Después tenemos lo que es grupo electrógeno, cargadores frontales, balanza, tanque para el almacenamiento de asfalto, y lo que son herramientas menores. Y lo que acá obtenemos lo que es un costo de adquisición, o sea, valores a nuevo. Y acá viene lo que es la amortización e intereses. Entonces, es lo que vale adquirir, las horas que voy a usar por día, y acá ese 10% que voy a ir perdiendo o dejando reservado para la compra. Durante 10.000 horas, eso es lo que hablábamos también, que antes eran 8.000, ahora por los mantenimientos y los equipos cada vez más nuevos que hay con respecto a lo que duran en alto rendimiento, son 10.000 horas. Y acá se toma en cuenta lo que va a llevar adelante en los últimos años de vida, sería cuando ya empiezan a bajar su rendimiento. El costo de adquisición, un 7% por año, 8 horas día también, y las horas año que va a ir trabajando en esa etapa final. Reparación y repuesto, dijimos que podía ser un porcentaje de la amortización o podía ser un porcentaje de los combustibles. Realmente los combustibles se toma, claro, la cantidad de HP que tenemos de equipo, lo que se gastaría en litros de combustible por cantidad de HP y las horas que trabajarían por día. Ahí está el precio por día de trabajo de todos los equipos. Y lo último, De la planta fábrica. sí. Había un último ítem, creo, en la anterior. Bueno, lo que son los lubricantes también como porcentaje de los combustibles. 30%. Y eso es 84.000 pesos por día del uso de todos los equipos que están detallados arriba. Después viene lo que es la mano de obra. Acá era lo que habíamos calculado antes con el salario básico y las cargas sociales. A ver. Extra fábrica, ¿no? ¿Qué es extra fábrica? Sí, pero es un poquito antes. Acá es lo que decidíamos, qué cantidad de obreros para llevar adelante esta cantidad de la que podemos, con la experiencia de definir, oficial especializado. Realmente hay varios en lo que es mezcla asfáltica por la cantidad de equipos que hay que usar. Se le paga como oficial especializado
al de la terminadora, al de la planta fáltica, laboratorista también pueden entrar, sí. Y después los obreros, que son los que palean, están atrás de la terminadora, los que están verificando la planta fáltica. Bueno, y bueno, la vigilancia siempre es un porcentaje de lo que es mano de obra. Con la suma de esos tres que teníamos, equipo, mano de obra, claro, lo que sacamos un costo de ejecución. Hasta ahí no entraron los materiales todavía, entonces solamente el costo de diario de ejecución. Y este es el rendimiento, ¿qué nos va a hacer? 500 toneladas por día, nos va a llevar a lo que es el total de ejecución, vamos a pasar a toneladas. Fíjense que acá estaba el peso por día, suponiendo que voy a tener una ejecución de 500 toneladas a día, lo que me sale la tonelada de mezcla asfáltica. Eso solo para ejecución, no entraron todavía los materiales. Gabriel, eso es para constituir la mezcla asfáltica. Sí, sin material. No, me parece que cuando vos en el ítem de carpeta de rodamiento, ahí sí vos colocás la mano obra de lo que vos estás hablando. Sí, sí, está incluida. Especializado, el calderista, el plantista, son otro tipo de gente. Ubicate en la planta asfáltica nomás. ¿Sí? Sí. Y el ayudante, el tipo que te hace el transporte de los arios, que te va paleando en las tolvas. ¿Entendés? De la mezcla asfáltica, acordate eso. Sí. Ahí vos no tenés la mano obra de ejecución de una carpeta de rodamiento. ¿Sí? Sí. Lo que está indicando el ingeniero Villalba ahí por el Zoom es que muchas veces se emplean todo lo que es ejecución, como está acá, para llevar la carpeta asfáltica al terreno. Y acá se lo pone como material explotado. Acá no lo tenemos como explotado, acá lo tenemos disgregado. En agregado pétreo, 614, 06, cemento asfáltico y cal de uso vial. O sea que acá la mezcla asfáltica está también considerada desde su ejecución. Si no, en lo que es materiales lo traen ya como un material explotado. Cuando viene como un material explotado, se hace un análisis de precios similar a este, pero solamente tiene en cuenta lo que es la elaboración de la mezcla asfáltica hasta su colocación en el camión. O sea, todo lo que es la operación dentro del obrador. Desde la carga de los áridos a la tolva, que ahí lleva un palero, lleva una cargadora, el plantista, laboratorista que verifica también en planta que la planta esté largando la mezcla adecuada. Por eso, otro análisis de precios, en vez de tener discriminado lo que es la mezcla asfáltica, el material mezcla asfáltica ya mezclado, lo pone como un material explotado acá. Acá en lo que es materiales lo discriminó, o sea que tiene en cuenta desde su elaboración hasta su colocación. Por eso están los materiales discriminados. Pero puede haber ese caso, como dijo el ingeniero Villalba, que si acá aparece directamente mezcla asfáltica, esa mezcla asfáltica viene de otro análisis de precios similar al que vimos antes, con su ejecución y con su mano de obra. Y con su material. Entonces acá todos estos materiales pasan a ser parte de aquel material mezcla asfáltica explotado en planta. Pero este podría llegar a ser precio de salida de planta. También puede ser que hayan... Sí. Sí, ahí habría que analizar todos los análisis de precios. No le multiplicar por los valores, por unos 7. Bueno, ahora viene el coeficiente de resumen y vamos a llegar al valor final con el sombrero. Bueno, y acá es donde aplicamos a ese costo, por decirlo de alguna forma, que es de ejecutar con materiales desde el origen. Bueno, lo que me faltó explicar de ese costo del agregado era que habíamos traído el precio desde la planilla de el material, la compra del material y puesto en obrador. ¿Se acuerdan la primera planilla que decía el costo del flete, los desperdicios? Bueno, de esa planilla, de la última columna, venía el valor a este análisis de precio, como precio unitario por tonelada. ¿Cuánto era que habíamos calculado? 6.000 pesos la tonelada, algo así. Bueno, este tema de ir y venir con las planillas. Allá arriba, 6.973,52. Bueno, es el material. 6.973 que es el precio de los materiales. Claro.
Eso es lo que habíamos calculado. Esto era la ejecución por tonelada y esto es el valor de los materiales. Como no tiene transporte, que está allá arriba, no hay transporte interno. Claro. Ya, cero. Entonces, salida de fábrica. Entonces, el costo de ejecución y de los materiales da 7.000 antes de considerar este 68% que era el coeficiente resumen. ¿Se acuerdan que tenía gastos directos, gastos indirectos, beneficios, impuestos, valor de cheque? O sea, tenía todo lo que no me tengo que olvidar al momento de dar un precio al ítem. Entonces, después de aplicar ese coeficiente resumen, obtengo, fíjense, de 7.245 a 12.000 pesos la tonelada. Está bien ese número. El ingeniero por experiencia, y yo que no tengo tanta, dice que me habló de 15.000 la clase pasada, cuando yo estaba saliendo me dice, acordate de hacer uno de mezcla asfáltica, y me dijo, y yo lo corroboré con esto, es lo que iba a recomendar siempre, o se agarran de alguien con más experiencia para decirme, no me olvidé de nada, a grueso modo, o tenemos la revista del constructor. Yo entonces me fui a la revista del constructor de octubre de 2021 y verifiqué que el costo estaba en 7.996. Nosotros tenemos 7.245, o sea que ya estamos cerca. Si a ese mismo costo le aplicamos nuestro coeficiente resumen, estaríamos en 13.000. O sea, estamos cerca y siempre eso es un consejo. Desde los precios de los ítems más representativos dentro de toda la obra, hacer una verificación con otras obras o con alguien de experiencia o con alguna publicación. Y lo otro, el costo final del kilómetro también. Entonces, pues vamos a poner 14 números de tonelada. 14 números de tonelada. Vamos a poner la carpeta de mezcla, no transporte ni colocación, eso es otro ítem. Bueno, este es el precio final que yo voy a poner en el presupuesto cuando habíamos visto unidad de medida, ¿se acuerdan? Bueno, por eso, lo primero que obtuvimos fue el precio unitario. Ahora lo que necesitamos es la cantidad de ese ítem en toda la obra. Para eso lo que realizamos es lo que se denomina el cómputo métrico. Entonces, cuando vamos a hacer el cómputo métrico, ¿qué tenemos? La carpeta de concreto asfáltico, acá está lo que entra al pliego de obra, lo que era el perfil tipo, ¿se acuerdan? 730. Bueno, con ese perfil tipo que venía de la categoría del camino, todo lo que venimos estudiando, acá es donde se aplica. 730, 0,8 de espesor, y entre qué progresivas, porque en los cremas, por ejemplo, hay lugares donde voy a necesitar un concreto asfáltico, en otro lugar puedo necesitar un micro concreto asfáltico donde tengo no tan deteriorada la calzada, y voy poniendo entre qué progresiva y qué progresiva. ¿Quién nos daba esto? ¿Se acuerdan? La lámina que nos explicó el ingeniero Altamirano. Entre tal y tal progresiva yo voy a tener tanto de carpeta en esa planilla abajo donde yo hacía el cómputo, iba obteniendo los metros que voy a necesitar de carpeta. Y acá vienen los imprevistos, lo cual estos imprevistos, sumado a lo que realmente se midió, nos da el total de las cantidades de este ítem. En metro cuadrado. En metro cuadrado. Y después, bueno, ahí ese era un cómputo que yo obtuve en metro cuadrado, pero acá donde tengo, este era parte del análisis anterior. Este es un sistema modular. Saqué la primera parte que se asemeja a una unidad de medida. Entonces lo que es carpeta de concreto asfáltico, también en metro cuadrado. Claro. Y acá tengo las cantidades por metro cuadrado por el precio unitario, pero en peso por metro cuadrado. Acá habíamos obtenido 14.000 la tonelada. Entonces, ¿cómo se le ocurre que tendríamos que llevar a metro cuadrado? ¿Alguien se acuerda? Ya dosificamos mezcla, tendríamos que tener más o menos idea de densidades de mezcla asfáltica, en qué orden andaban. Ese es el valor que nos va a permitir pasar de metro cuadrado a tonelada. Metro cúbico a tonelada y después a su vez a metro cuadrado. Ustedes pueden tener una idea. La densidad de la mezcla asfáltica depende del tipo de piedra. Por ejemplo, basalto, bueno, 2,55 toneladas por metro cúbico, 2,55 toneladas por metro cúbico.
Si yo estoy haciendo, tengo la tonelada de salida de fábrica, no sé cuántas toneladas necesito para cubrir la superficie de los equipos de fermentado. ¿Se diga el concepto? Entonces acá haríamos los 14.000 pesos por tonelada dividido 2,55. ¿Alguien puede hacer el cálculo? Sí, sí. No. Ahí está, ese sí me hace más pesos. Sí. 5.000 mangos por metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto daba este? Era por metro cúbico, lo que ustedes me dijeron recién. ¿Cuánto era? 5.000. 5.000 y dividido el ancho para sacar por metro cuadrado. El espesor, digo. 0,05 o 0,08. Entonces ahí tendríamos que hacer los 5.000 pesos por metro cúbico por 0,05 por metro para que me dé esto en toneladas por metro cuadrado. 5.000, el valor que le había quedado antes, no me acuerdo. ¿2.000? ¿2.500? Bueno, este no me acuerdo cómo pudo haber sacado, pero... 250 era. Bueno, acá me está. Sí. Pasa que no tenemos la colocación. Claro, sí, nos falta. Nos falta. Sí, ahí nos falta un análisis de precio en el medio. Te Sí. da unos 600 mangos por metro cuadrado. 600 mangos. Ese es el número que estamos teniendo nosotros. Fíjense lo que le está saliendo el equipo. 1.300 mangos por metro cuadrado. Carpeta de concreto asfáltico, 1.249 por metro cuadrado. ¿Sí que el concepto? Nosotros estamos teniendo 600 y ellos tienen 1.200. Hay una diferencia de 2. ¿Qué es lo que tuvo? El coeficiente ese que ellos tienen de pérdida. Lo que dice, ¿cuánto le vamos a cobrar? Y hermano, yo acá que tengo un costo financiero un poco más grande. El precio de salida de planta es 13.000, 14.000, 15.000 pesos la tonelada, eso le cuesta a usted cualquiera. Pero ese número después lo tengo que multiplicar por lo que le cuesta llevar la planta, también está la obra, colocarla, compactarla, etc. Ese número final, ese número que tienen ahí, ustedes pónganle 1.500 más por metro cuadrado. Si ustedes multiplican 1.500 más por metro cuadrado por 7.300 metros cuadrados, pónganle cuánto cuesta el kilómetro. 1.500 por 7.300 metros cuadrados. Mínimo, estamos hablando de casi 11 millones de pesos en kilómetro. Y usted con un kilómetro no hace nada. ¿Eh? Eso, vamos a hacer 40 kilómetros. Usted multiplica por 40 y son 438 millones de pesos una carpetita de 5 centímetros. ¿Sí? ¿Es mucho dinero? Esto ahora ya. Hacemos un descanso y seguimos después porque me está faltando la determinación de precio. Gente, descansamos un ratito. Ese 5 de la revista